Hola, soy Osvaldo Gamboa, profesor de Konrad Lorenz Fundación Universitaria, y esta es una presentación sobre la renovación de una respuesta extinguida. Es una presentación orientada a apoyar la práctica del curso de aprendizaje 2 en el laboratorio de comportamiento animal. La extinción del comportamiento aprendido es muy importante tanto en los contextos básicos para tratar de entender fenómenos de aprendizaje como el condicionamiento clásico y el condicionamiento operante, pero también lo es en el contexto aplicado. La extinción hace referencia al debilitamiento de una respuesta y se infiere que de una asociación o por la eliminación de un estímulo incondicionado, es decir, eliminando una relación de contigüidad entre estímulos en el condicionamiento clásico, o por la eliminación de la contingencia a través de la eliminación de la consecuencia en el contexto del condicionamiento operante. Esto puede hacer referencia, por ejemplo, a situaciones en las que una persona que presenta una fobia deje de presentar una respuesta de miedo o una respuesta de ansiedad ante el estímulo fóbico. Esto sería en el caso del condicionamiento clásico. Pero también podría presentarse en el contexto del condicionamiento operante. Por ejemplo, cuando una persona, al terminar una relación de pareja, deja de recibir ciertos reforzadores o ciertas consecuencias por la ejecución de ciertos comportamientos como llamar o tener detalles especiales con su pareja. Una vez hayan terminado, digamos que ya estos comportamientos no recibirían la consecuencia habitual. Se estaría sometiendo la conducta a un proceso de extinción. Como recordarán de alguna presentación anterior, había diferentes formas de explicar estas conductas extinguidas. Una era la hipótesis del olvido, que lo que sugiere es que se elimina el aprendizaje a través del procedimiento de extinción. Y esto sugeriría básicamente que cuando se trata una fobia, entonces desaparecería para la persona la asociación entre el estímulo fóbico y aquel estímulo incondicionado que originalmente terminó produciendo la respuesta condicionada. En el contexto operante, esto querría decir que se desaparece la asociación que termina a través de las consecuencias, incrementando la probabilidad de una conducta o incrementándola si fuera el caso de un castigo. El olvido en general lo que sugiere es que el aprendizaje previo desaparece. Pero la segunda hipótesis lo que termina sugiriendo es que a través de la extinción lo que hay es un nuevo tipo de aprendizaje. En principio, un aprendizaje inhibitorio que se sobrepone al aprendizaje que se daría en la fase de adquisición. Y habría diferentes formas en las que se recuperaría esa respuesta. De una parte está la resurgencia, también la reinstauración, la readquisición o la recuperación espontánea. La resurgencia refería a que durante la extinción reaparecen patrones de comportamiento que han sido entrenados como aproximaciones sucesivas a través de un procedimiento de moldeamiento. La reinstauración es la reaparición de una conducta por la presentación de un estímulo incondicionado, puede ser por ejemplo un reforzador no contingente. La readquisición se da cuando se aplica de nuevo la contingencia, es decir, que se va a recondicionar una respuesta previamente aprendida. Sabemos que la readquisición es más rápida que la adquisición original. Y la recuperación espontánea lo que sugiere o lo que muestra es que después de un periodo de paso de tiempo, sin ser expuesto a la extinción, cuando un individuo vuelve al procedimiento de extinción, entonces súbitamente se recupera la respuesta que ha sido extinguida. En las situaciones de relaciones de pareja, esto querría decir que si usted ha terminado con su pareja y deja ver a su pareja después de unos 6 meses de no haberla visto, cuando la vuelva a ver es posible que se sienta animado a volver a ejecutar las conductas que eventualmente habían sido reforzadas. Usted podría sentirse animado a hacer cosas para volver con ella o para volver con él. Sin embargo, a pesar de que todos esos fenómenos lo que sugieren es un apoyo a la hipótesis del aprendizaje en la extinción y no la hipótesis del olvido, esta presentación se centra en el fenómeno de renovación. Y la renovación es importante porque le da un rol muy importante al contexto. Es decir, la renovación es la recuperación de una respuesta por la presentación de cambios contextuales a través de una fase de extinción o a través de fases posteriores a la extinción.
Los cambios contextuales en general terminarían produciendo una recuperación de la respuesta previamente extinguida. Eso quiere decir que usted, por efectos contextuales, podría eventualmente recuperar el interés en su pareja y tratar de o desarrollar los comportamientos que habitualmente le permitían obtener un reforzamiento de parte de esta pareja. El fenómeno de renovación se puede presentar a través de diferentes tipos de procedimientos, que en general consisten en presentar cambios en el contexto a través de fases de adquisición, extinción y finalmente se realiza una prueba de renovación que no es más que continuar la extinción, pero haciendo ciertas manipulaciones en las claves contextuales. El primer modelo que se puede observar en la figura es un modelo ABA. Eso quiere decir que en la primera fase de adquisición se presentó un contexto A, podría ser una caja de Skinner normal. En la fase de extinción se presentó un contexto B, es decir, algún tipo de cambio en las claves contextuales. Y después la prueba de renovación consistiría en que se vuelve al contexto de la adquisición, contexto A, pero se sigue con la condición de extinción, es decir, que no se entrega el reforzador. Este procedimiento típicamente produce el efecto de renovación, es decir, que se vuelve a ejecutar la respuesta en la fase A. El segundo modelo es el ABC. Este modelo implica que en la primera fase se presenta un contexto, en la fase de extinción se presenta otro contexto y finalmente cuando se hace la prueba de renovación, aún con condición de extinción, en un contexto totalmente novedoso, diferente a los dos anteriores, también se presenta el efecto de renovación. Este modelo es muy interesante porque lo que sugiere es que no es el mero regreso al contexto de la adquisición lo que produce la respuesta de renovación o la renovación de la respuesta, sino que de manera más general lo que la produce es un cambio en el contexto. El tercer modelo enfatiza este mismo aspecto de la renovación. La adquisición y la extinción se presentaron en el mismo contexto, pero la prueba de renovación se produce en un contexto totalmente novedoso, es decir, aún no se entrega el reforzador, pero se produce un cambio en el contexto. Y bajo esas condiciones también se puede producir una renovación. A pesar de que es más probable encontrar renovación en el procedimiento ABA, en los procedimientos tipo ABC y AAB, también es posible encontrarlo. Y esto sugiere que la renovación no se produce solamente por volver al contexto de la adquisición, sino por el mero cambio contextual. Sugiriendo que mientras la adquisición es tremendamente generalizable, la extinción parece ser muy específica del contexto. Es decir, que lo que se extingue en un contexto no se generaliza a contextos novedosos, sino que para que se extinga en nuevos contextos es necesario aplicar el procedimiento de extinción en este nuevo contexto. El último modelo AAA, en el que se presenta el mismo contexto en la fase de adquisición, en la extinción y en la prueba de renovación, básicamente suele ser el grupo control de cualquiera de los otros. En este, por supuesto, no se espera observar el efecto de renovación. Y esta es una representación estándar de los resultados. Estos datos son datos hipotéticos, pero muestran a dos grupos. Un grupo ABA, representado con una línea oscura, y un grupo AAA, representado con una línea clara. Se puede observar que los dos terminan su fase de adquisición de una manera similar. Se está observando la tasa de la respuesta de picoteo, es decir, la frecuencia por unidad de tiempo, frecuencia de picoteos por minuto. Y aquí termina alrededor de entre 12 y 14 respuestas para los dos grupos de una manera muy similar. Y a continuación se presenta la fase de extensión. Durante 25 sesiones se puede observar cómo se reduce la ejecución de la respuesta. Y una vez se ha producido la extensión de la respuesta, es decir, que esta ejecución llega a un nivel asintótico muy bajo, entonces se produce la prueba de renovación. En el grupo AAA, básicamente lo que se hace es seguir aplicando una extensión, pero en el grupo ABA, lo que ha pasado es que los sujetos vuelven a ser expuestos al contexto de la adquisición. Ténganse en cuenta que este grupo en la extensión fue expuesto a un contexto novedoso. Y se puede observar desde la primera sesión y en la segunda sesión y hasta la tercera sesión una magnitud de respuestas muy superior a la observada en las últimas sesiones de la fase de extinción. Esa diferencia entre las últimas fases entre las
últimas ejecuciones de la fase de extinción y las respuestas producidas en la prueba de renovación, dan cuenta de que efectivamente habría un efecto de renovación. En un experimento auténtico se observaría si esta diferencia es significativa a través de la aplicación de alguna prueba estadística inferencial. De esta forma, el fenómeno de renovación termina teniendo unas implicaciones interesantes para entender el fenómeno del aprendizaje. Una de ellas es que definitivamente la extinción es un aprendizaje y no un olvido, como lo demuestran otros fenómenos como la recuperación espontánea, la readquisición o el resurgimiento. Digamos que aquí hay una coincidencia en cuanto a que la información no desaparece durante la extinción, sino que sencillamente se ha aprendido algo nuevo. Aparentemente sería algo nuevo específico del contexto, la cual es nuestra segunda conclusión, es que la extinción es específica del contexto. El hecho de que se presente el efecto de renovación en los procedimientos tipo ABC y AAB, además del ABA, quiere decir que lo que produce la renovación no es solamente volver al contexto de la adquisición. A pesar de que aquí se produzca el mayor efecto, cualquier cambio contextual podría producir una renovación de la respuesta condicionada. Y esto lo que sugiere es que la adquisición sea generalizada, pero la extinción no. Lo que se extingue en un contexto se extingue solamente para ese contexto. Y eso lo que termina sugiriendo es que las conductas aprendidas son tremendamente resistentes a la extinción, precisamente por el efecto del contexto. Aparentemente sería necesario, para producir una total extinción de la respuesta, la aplicación de procedimientos de extinción en múltiples contextos, y solamente cuando se han extinguido múltiples contextos se tiende a incrementar la probabilidad de que se presente la renovación de la respuesta condicionada. Esto, por supuesto, tiene implicaciones a nivel aplicado en la terapia conductual, porque eso quiere decir que asimismo los problemas de comportamiento pueden ser muy resistentes. Eso quiere decir que cuando usted ha terminado con su pareja, si quiere dejar de sentir cosas por su pareja, debería producirse la extinción en múltiples contextos, es decir, que en múltiples ocasiones y en múltiples circunstancias usted no fuera reforzado por su pareja. Eso quiere decir que su pareja, por ejemplo, no responda a sus llamadas o no interactúe con usted cuando usted trata de hablar con ella, por ejemplo, en una situación social. En términos de situaciones como pueden ser las fobias, las implicaciones son un poco desalentadoras, porque esto quiere decir que si la persona es tratada en un contexto, como el contexto clínico, el contexto terapéutico, cuando vuelva a su contexto habitual, es posible que muestre una recaída, o también podría, digamos que haber unas implicaciones similares en cuanto a las adicciones. Si una persona adquiere una adicción en su barrio, en su cotidianidad, y es sometida a un tratamiento siendo llevada fuera de su contexto habitual, lo que predice el contexto, el efecto de renovación, es que cuando la persona vuelva a su contexto habitual o si pasara que fuera enviada a un contexto novedoso, en las dos ocasiones o en las dos condiciones, podría pasar que se diera una recuperación de la respuesta adictiva o de la conducta adictiva por efecto justamente de renovación. Por estas razones, este fenómeno es realmente muy interesante. Es el fenómeno que ustedes están desarrollando a través de su práctica y espero que les sea de agrado y les sea de ayuda esta presentación. Vale la pena que traten de establecer las relaciones entre este aspecto más conceptual y la presentación metodológica que está disponible para ustedes en esta misma aula. Gracias.